chicos, tengan todos muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Hoy, siendo martes 15 de septiembre, en el curso de comunicación integral vamos a estar viendo el tema la conversación. ¿Okay? Y la conversación, pues como todos saben, es inevitable entre los seres humanos, que somos los que hablamos y nos comunicamos a través de el habla en diferentes lenguas. Ustedes dirán, no, pero hay unos animales que hablan. Los animales solo repiten, ¿ya? Tienen un habla por repetición, ¿ok? Un aprendizaje mecánico. Pero no llegan a tener una conversación fluida con algunos requisitos, algunas pautas que solo los seres humanos que somos pensantes podemos lograr entre dos o más personas. Bien, entonces empezamos diciendo o explicando que en términos de sociología, que es la ciencia que estudia la sociedad, la conversación es un acto de interacción transaccional que tiene un propósito concreto. Cuando hablamos de interacción es porque nos permite relacionarnos, ¿verdad? Que es un sinónimo de interactuar, con otras personas. Una conversación se da, cuando hablamos de interacción, se da entre un grupo de dos o más personas, el cual sirve para, en primer lugar, cuando conversamos, el primer punto en el cual o el motivo por el cual lo hacemos es intercambiar ideas, experiencias o puntos de vista sobre algún tema en específico, y esto puede ser de manera informal o de forma espontánea. Más adelante les voy a explicar cuáles son los tipos de conversación. Bien, esta se caracteriza por el libre manejo de temas, como lo dije, el intercambio de ideas o experiencias, puntos de vista, es de diferentes temas y se desarrolla entre dos o más interlocutores. Los interlocutores son las personas que intervienen en la conversación. Y se le denomina, como ya lo dije, conversación dialógica o discurso dialógico. Continuamos ahora con las normas de la conversación. Como todo proceso, hasta un juego, ¿verdad? Tiene normas. Todo en esta sociedad, todo en esta vida necesita de normas o reglas para que todo se dé de forma ordenada, con respeto y con cierto equilibrio o equidad. Entonces, como ustedes saben, y esto es algo que se trabaja desde que ustedes están en prácticamente inicial, la conversación o cuando uno habla, hay dos interlocutores o intérpretes, que es el hablante y el oyente. ¿Okay? En este caso, cuando se da una conversación entre una o más personas, entre dos o más personas, perdón, el hablante o intérprete, en primer lugar, ¿qué debe hacer? Número uno, organizar ideas, es decir, no llegar, si es una conversación formal, obviamente tiene que organizar las ideas, puede ser de forma mental, de lo que va a decir o a conversar o a exponer si es un tema. ¿Okay? Esto pasa generalmente cuando se expresa información sobre un tema. ¿Verdad? Que necesitamos tener las ideas de forma organizada. En segundo lugar, el hablante debe mirar de frente a los oyentes. Y esto es algo que es muy importante porque la mirada son las puertas, ¿verdad?, del alma. Y en este caso del tema de la conversación, mirar a las personas que nos oyen nos hace transmitir esa seguridad y que se necesita para expresar tanto ideas o información referente a algún tema. ¿Okay? Es muy importante.
Es de muy mala educación que una persona esté hablando con otra o dirigiéndose a un grupo y que no esté mirando a las personas. ¿Ok? Generalmente, cuando estamos frente a un podio o en un grupo, expresándonos frente a un grupo de personas para evitar los nervios, existen algunas técnicas que se pueden aplicar para no ponerse nervioso, ya que algunas miradas pues se prestan para que la persona que está dirigiendo la conversación o el hablante se intimide o se ponga nervioso. ¿Ok? Entonces se dice que puede mirar por encima de la cabeza de las personas y eso hace que pues desde lejos se vea como que está mirando al oyente. Pero si estamos teniendo una conversación eh, cercana, ¿verdad? De frente a frente, lo más educado y lo más lógico y cordial es que el hablante mire al oyente. En tercer lugar, pronunciar bien las palabras. A menos que tengamos alguna dificultad de pronunciación, es muy importante pronunciar bien las palabras. Si nos equivocamos, que es algo normal, pues pedimos disculpas y debemos corregir. Pero en el caso de, por ejemplo, una exposición, una clase, se debe practicar y tener información sobre el tema que se va a tratar. Seguimos ahora, utilizar un vocabulario adecuado al auditorio. En este caso, como acabo de decir, cuando estamos frente a un grupo de personas, debemos, si es en un auditorio, obviamente es una conversación formal y se deben evitar frases coloquiales, ¿ok? A eso es que nos referimos con utilizar un vocabulario adecuado, además de evitar groserías, lisuras o chistes subidos de tono, ¿ok? Seguimos ahora. Se debe utilizar argumentos para explicar tu punto de vista o para conversar sobre X tema. Y por último, dar el derecho de palabra. Esto luego de culminar la conversación, si hay, eso se puede hacer de varias formas, conforme vaya pasando la conversación en el que se da el turno de la palabra o al final de la misma. Y como lo dije, existe un hablante, también debe haber un oyente. ¿Ok? Este oyente debe mirar y escuchar con atención al hablante, porque también es de muy mala educación que si alguien está conversando con nosotros, ni siquiera le miremos o le prestemos la más mínima atención. Pedir la palabra para poder intervenir, eso siempre se ha dicho, porque si todos hablamos a la vez, no nos entendemos y mucho menos se entiende lo que quieres expresar o la pregunta a la cual quieres dar respuesta. También si no se entiende un punto, pedir explicación al hablante. Esto también en los bloques de tiempo que indique el hablante, ¿ok? Porque tampoco puede interrumpir cada vez que quiera porque corta la hilación de la conversación o del tema en cuestión. Y por último, respetar las opiniones ajenas. Estamos en una sociedad donde las personas, empezando ya desde los niños, tienen diferentes opiniones o puntos de vista. Es valedero. Sin embargo, a los niños en su época o en su periodo de infancia, no es que siempre se equivoquen, pero generalmente necesitan de una guía. Pero también se les debe respetar las opiniones. Pero en el caso de una conversación de tipo formal o también informal, ¿por qué no? Se debe respetar las opiniones ajenas, es decir, las opiniones que no se comparten. Si yo no pienso igual que Juan, no quiere decir que ella o esa persona esté equivocada o que yo esté equivocada, ¿ok? Es como cuando decimos el helado de fresa es feo. No es que el helado de fresa sea feo, que a una persona no le guste es diferente, ¿ok? Pero si a mí me gusta y a la otra persona no, se deben respetar los diferentes criterios. Bien, continuamos ahora con los requisitos para tener una buena conversación. Esto va más o menos de la mano con lo que acabamos de explicar anteriormente, porque la persona que están vinculadas en la conversación, en primer lugar, deben hablar
con brevedad y precisión. ¿Okay? Tampoco extenderse, hablar, pero tampoco tan corto que quede la conversación o el tema sin entender o a medias. Entregar información verdadera y en lo posible comprobable. Eso es igual como las clases. Yo no puedo llegar a improvisar y hablar de cualquier cosa cuando ni siquiera he comprobado lo que digo. Cuando uno conversa o entrega una información a un grupo de personas, se debe en lo posible comprobar. ¿Por qué? Porque si esta información se transmite de esa forma, sin una fuente comprobable, esta información se retransmite, se multiplica y va, si se quiere decir, de forma errónea. Aportar información con el tema que se discute. Si es un tema que se está exponiendo, ¿verdad? Se debe aportar información, no restar, ¿ok? Y siempre referente al tema. Por último, utilizar expresiones claras y exentas. Aquí se me tapó, pido disculpas. Utilizar expresiones claras, ¿ok? Y exentas de, allí iba la palabra, exentas de lisuras, por así decirlo, ¿ok? Cuando nos estamos dirigiendo en una conversación formal, ya lo dije al principio, tenemos que evitar en lo posible un vocabulario, por así decirlo, grosero o que indique faltas de respeto, ¿ok? Pero aquí pueden colocar, utilizar expresiones claras. Bien, recuerden que una conversación presenta un saludo o apertura, ¿verdad? Como decir inicio, desarrollo o cierre, ¿ok? O en su defecto, cuando es una conversación como se está realizando de persona a persona o personas a personas o de persona a un grupo, debe haber una despedida, ¿ok? Porque no podemos iniciar una conversación y cada quien retirarse por su lado, ¿ok? Bien, continuamos ahora con los elementos para una buena conversación, ¿ok? Todo esto va correlacionado, ¿verdad? Pero es importante que se respete esto que les voy a explicar, porque para que haya una buena conversación, en primer lugar se debe escuchar atentamente. No podemos estar oyendo sin prestar atención. Escuchar no es lo mismo que oír, ¿ok? Y escuchar hasta que termine quien está hablando, para luego exponer nuestros puntos de vista con firmeza y sin agresividad. Porque nosotros podemos exponer nuestros puntos de vista sin ser agresivos, sin insultar a nadie, empleando un tono de voz adecuado para poder intentar llegar a conclusiones, ¿ok? Y que esas conclusiones sean positivas, que aporten información tanto para el oyente como para el hablante. Porque no siempre la persona que explica un tema es la que lo sabe todo. Como yo digo, siempre aprendo todos los días de mis alumnos, ¿verdad? Yo me puedo equivocar y lo bonito de equivocarse es asumir el error y que te sientas capaz de corregirlo, ¿ok? Y pues tratar de no cometerlo. Bien, bueno chicos, como les dije al principio, hay dos tipos de conversación, ¿verdad? Que es la estructurada, que es aquella que es preparada y generalmente definida previamente como discursos o conferencias, ¿ok? Que sería la conversación de tipo formal. Y la cotidiana o espontánea, que son en su mayoría las conversaciones ocasionales que tenemos con nuestro grupo de amigos, familiares, primos, vecinos, en fin. Es la conversación más común que tenemos día a día y puede hacerse por distintos medios. En estos casos o en estos tiempos de pandemia, la mayoría de las conversaciones espontáneas que tenemos es a través de las distintas redes sociales, a través de un mensaje de texto, una videollamada, una videoconferencia y pues cuando son ocasionales no requieren de planificación, ¿ok? En este tipo de conversación puede influir el ambiente o contexto,
¿ok? Es decir, el entorno que nos rodea, si de repente estamos en casa o hablando con un vecino. Por ejemplo, en casa, si estamos conversando con algún familiar, nos podemos reír a carcajadas, sin importar qué opine el resto, pero de repente si estamos en la calle, pues no podemos hacer lo mismo, expresarnos, bueno, al menos así pienso yo, de la misma forma. Por eso dice que en este tipo de conversación el ambiente o contexto puede influir, ¿ok? Por ejemplo, si te encuentras una amiga en un supermercado, como lo muestra la imagen, no puedes colocarte a conversar como que estás en una plaza, o si lo haces de manera corta y sencilla, como a manera de saludo, ¿ok? Por eso se dice que son conversaciones ocasionales, ¿ok? Bien, chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy, sencilla. Solamente tienen que transcribir. Espero que hayan entendido en qué consiste la conversación y los tipos de conversación que existen. Es muy importante que ustedes como estudiantes aprendan a desenvolverse y aprendan también a expresar un tema o una idea o una opinión de forma coherente, de forma clara, sin agresividad, ¿ok? Y no creerse siempre que tienen la razón o que tenemos la razón. Hay personas que se cierran a conversar con otras personas puesto que no aceptan diferentes opiniones o puntos de vista porque creen que siempre la otra persona es la que se equivoca y pues no lo es así. Cada vez que conversamos con diferentes personas, que conocemos o no, estamos prestos a aprender cada día una cosa nueva o hacernos recordar diferentes cosas. Bien, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima clase. Cuídense mucho.